¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Hoy hago este videito porque me he dado cuenta que a raíz de la temporada que vivimos en el Cono Sur, precisamente en Argentina, que estamos en invierno, y los equipos de aire acondicionado o climatización justamente para esta época se usan en modo calefacción o modo calor, han surgido muchas dudas con respecto a fallas o anomalías que presentan los equipos, y no tanto las dudas que pueden llegar a presentarse, sino que las respuestas de personas tratando de dar una solución a esta falla lo asocian en la mayoría de los casos a este elemento que les presento acá, que es la válvula inversora, válvula frío-calor, válvula de 4 vías, tiene distintas maneras de llamarla dependiendo de quién lo haga, ¿sí? Y lo que me causa curiosidad es que las personas que responden asociando la falla o el desperfecto a esta válvula, creo que no tienen bien definido cómo es el funcionamiento de la válvula, cuál es su función y cómo trabaja ella. Entonces tomé la iniciativa de cortar una válvula para mostrársela y explicarle precisamente paso a paso cuál es el funcionamiento de la válvula, cómo trabaja, cómo hace el cambio de frío a calor, y en base a esto más o menos despejar unas que otras dudas con respecto a su funcionamiento y podamos interpretar mejor qué es lo que puede estar ocurriendo. Así que vamos a ver cómo trabaja y cuáles son las partes de una válvula inversora, frío-calor o válvula de 4 vías. Primero vamos a empezar conociendo lo que son las partes de la válvula. El nombre técnico de dicha válvula es válvula de 4 vías. ¿Por qué? Justamente por las 4 conexiones que posee. Una en la parte superior y 3 en la parte inferior. ¿Hacia dónde van direccionadas cada una de esas tuberías? Empecemos por acá. La tubería que está sola en la parte superior va siempre conectada a la descarga del compresor. De las 3 tuberías que están abajo, la que va hacia el centro es la succión del compresor. Y luego tenemos 2 en los costados y cada una va relacionada con uno de los 2 intercambiadores de calor que tiene el sistema, ya sea el de la unidad interior o el de la unidad exterior. Después tenemos lo que es la bobina solenoide y tenemos este cilindro que se ve acá, donde está el mecanismo principal de la válvula. Ahora bien, adicional a esto, vamos a tener este bloque pequeñito que se ve acá, que a mí me gusta denominarlo distribuidor de presión, y está acoplado a estos tubos capilares, que en realidad son 4, y ya vamos a entender para qué son esos tubos capilares, porque en realidad de ellos se debe el funcionamiento correcto de la válvula. Hablemos ahora del funcionamiento principal de la válvula. Ya sabemos que la válvula lo que hace es direccionar el refrigerante en uno o en otro sentido dependiendo de la configuración o el modo de trabajo al que esté funcionando el equipo. Entonces, él lo que hace es direccionar en un momento la descarga del compresor con uno de los 2 intercambiadores y la succión del compresor con, obviamente, el otro intercambiador. Cuando el equipo trabaja en modo frío, la configuración es esta. La descarga del compresor se direcciona con esta tubería que está sola acá. Y a través de este mecanismo que vemos en el medio, se conectan la succión del compresor con el otro intercambiador de calor. Ahora bien, cuando se pasa al otro modo, por ejemplo, modo calor, este mecanismo principal se mueve y cambia lo que es el direccionamiento del refrigerante. Anteriormente era la descarga hacia este lado, pero cuando el mecanismo cambia, la descarga ahora se direcciona con este otro intercambiador. Y pasa lo mismo con la succión. Anteriormente estaba la succión con este intercambiador, ahora está direccionada a este otro intercambiador que tenemos de este lado. Ahora bien, el mal concepto que he visto en muchas personas sobre el funcionamiento de la válvula es creer que esta bobina actúa directamente sobre el movimiento del mecanismo principal de un lado hacia otro. Y no es así. Si nosotros observamos bien, la bobina está ubicada en este elemento. Y no hay manera posible de que esta bobina tenga alguna injerencia o alguna acción sobre este cilindro, porque no hay absolutamente comunicación alguna. Entonces, ¿cómo lo hace? Muy bien. Si se recuerdan, yo les comentaba que esto a mí me gusta llamarlo direccionador de presión. ¿Qué ocurre? Internamente, acá hay un mecanismo muy parecido al mecanismo principal de la válvula, que lo que hace es direccionar la presión
hacia un lado o hacia otro. Ahora bien, cuando yo tengo la alta presión de mi compresor en este lado, esa alta presión a su vez ingresa por ese capilar. Y según la posición que tenga el direccionador de presión, lo va a distribuir hacia este capilar o hacia este otro que tengo acá. Si observamos hacia dónde están esos capilares direccionados, no van a los intercambiadores como sí lo hace la tubería principal, sino que van a los costados del cilindro del mecanismo principal. Entonces, en base a la posición que tenga el direccionador de presión, la alta presión que viene de la descarga del compresor va a ser dirigida a los costados del mecanismo principal. Entonces, si es dirigida hacia este lado, obviamente la presión del refrigerante va a empujar el mecanismo hacia aquel lado. En cambio, cuando es dirigida hacia este lado, la presión va a empujar el mecanismo hacia el otro lado, seleccionando una de las dos distribuciones que ya habíamos hablado para funcionamiento en modo frío o en modo calor. Entonces, resumiendo todo esto, la bobina eléctrica actúa magnéticamente sobre el vástago que está acoplado al distribuidor de presión. En base a la ubicación que tenga el distribuidor de presión, va a dirigir la presión que sale del compresor hacia uno de los dos costados del cilindro principal de la válvula. Dependiendo hacia dónde lo dirija, el mecanismo principal se va a mover hacia un lado o hacia el otro, seleccionando un sentido de flujo del refrigerante. Ahora, nos falta hablar del cuarto capilar. Si se dan cuenta, sobra un capilar que está desde el distribuidor de presión hacia la tubería de succión. ¿Qué función cumple ese capilar? Imaginemos que por ahora tengo presión por este capilar inyectando hacia este lado y moviendo el mecanismo hacia el lado contrario. ¿Qué pasa si yo cambio o direcciono el refrigerante para que mueva el mecanismo principal hacia el otro costado? Se va a inyectar presión por este lado y se va a intentar mover. Pero ¿qué ocurre? De este lado tengo presión. Si yo no libero esa presión que tengo acumulada de este lado, las fuerzas se van a igualar y el mecanismo principal no va a moverse. Entonces, cuando el distribuidor de presión deriva o inyecta el refrigerante hacia uno de los dos costados, acopla el otro costado con la tubería o el capilar central que va a succión para que libere la presión acumulada. Entonces, cuando inyecta presión por este capilar para que esto se mueva, se alinean este capilar con el que está en la succión para que sea liberada a través de la tubería de succión. Bien, sin más que agregar, les dejo el video sobre el funcionamiento y las partes de una válvula inversora, una válvula de 4 vías. Si te gustó, házmelo saber en los comentarios, déjale un me gusta y si crees que esta información le puede servir a alguien más, compártelo, así más personas se enteran o entienden mucho mejor lo que es el funcionamiento de la válvula. Mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.